Muy buenos días, estimados amigos, muy buenas tardes, noches, el momento que nos estén escuchando, incluso de madrugada tal vez, no lo sabemos. Mi nombre es Ramiro Martínez y les damos nuevamente la bienvenida a su programa Aprende a Emprender, el podcast, donde me acompaña mi buen amigo y compadre Adrián Gutiérrez. ¿Cómo estás, Adrián? Muy bien, compadre, feliz de estar aquí en una nueva locación, probando nuevos aires. Estamos en una nueva locación aquí en la ciudad de Guadalajara, un poquito más al centro, en este bonito lugar que nos facilitaron el día de hoy para grabar este episodio. Si nos están escuchando en Spotify, probablemente, pues obviamente no lo van a poder ver, pero la gente que nos ve en YouTube sí. Pues bien, el día de hoy queremos platicar con ustedes de un tema muy interesante que hemos venido analizando en los últimos días y que tiene que ver con la cultura de la empresa, cómo la cultura en la empresa puede ayudar o permitir que las cosas funcionen mejor o peor o diferente según cómo la manejes. Y no solo cómo puede ayudar, sino cómo puede ser parte de tu ventaja, ventaja competitiva, sí. De tu ventaja, de tu diferenciador. Que muchos empresarios o muchos líderes no toman en cuenta esta parte, ¿no? Sí, lo que pasa es que la cultura, como muchas otras cosas, a ver si me ayudas aquí a ver qué otra cosa se te ocurre, Adrián, que funciona igual. La cultura en la empresa es algo que existe, quieras o no, la diseñes o no, es algo que existe y que se va generando, ¿sí? Sí, de hecho es una, como bien lo dices, no es de que quieras hacerla o tenerla, sino simplemente se va a dar. Entonces, en la medida que seas consciente de la cultura que estás generando en tu organización, promoviendo, podrás. El problema es que la gran mayoría no la promueve. Sí, lo que pasa es que cuando emprendes al principio es de las últimas cosas en las que piensas en diseñar. Sí. Normalmente se generan y se va dando por añadidura y poco a poco vas tratando de incidir en ella, pero normalmente no con una estrategia, con objetivos y con una definición muy clara de qué es, para qué sirve y cómo le va a abonar a tu empresa. Es que ahí podemos empezar, que es la cultura en general, ¿no? La cultura es una serie de comportamientos que colectivos que se dan a través del tiempo, repetitivos. Sí. Y que se fomenta a través de los comportamientos individuales dentro de los miembros del equipo y que van contribuyendo. Así es. Y puede ser que haya que la dirección empiece a promover o a tratar de cambiar esta cultura, o puede ser que simplemente no haga nada. La ignore. Y deje que ahora sí se vaya formando. Como en como una tierra, pues que salga lo que tenga que salir, que brote lo que tenga que brotar, que no es lo que queremos, y por eso decidimos hablar de este tema, de la importancia de la cultura en las organizaciones, cómo cuidarla, cómo reconstruirla muchas veces. Diseñarla apropiadamente en función de los objetivos de la empresa. En el mejor de los escenarios, que tuviera un diseño para tener una línea por donde ahora, seguir. Y ese diseño y esa conceptualización, insisto, tiene mucho que ver con... Puedes hacer una analogía, por ejemplo, a nivel personal. Más allá de la palabra cultura como algo de culto, lo estamos tratando de plantear como algo de hábitos. ¿Qué es lo que sucede en el día a día? Y si tú haces un análisis personal, ya sea como emprendedor o en tu vida familiar personal, te darás cuenta que tu día a día tiene una serie de actividades, de hábitos que son repetitivos y que suceden a través del tiempo una y otra vez, y eso va generando como la cultura de ti como persona. Pero entonces en la empresa sucede algo similar. Si resulta que todo el mundo está acostumbrado a llegar y empezar primero a desayunar y después tomarse un cafecito y tomarse una hora, todo eso se empieza a convertir parte de la cultura. Luego, cuando viene un miembro de otra organización donde las cosas eran distintas, añade, pero también adopta comportamientos colectivos que se llega a mimetizar ahí, Exacto. No se pierde.
Ahora, siguiendo esta parte de la analogía con la parte personal, funciona lo mismo que en las familias. Sí. O sea, y esta cultura normalmente la dicta o marca la línea los líderes de la familia, en este caso los padres. Sí. Con la empresa sucede lo mismo. Los directores, los gerentes, los coordinadores Los líderes son quien o son los guardianes de esta cultura o son los primeros en destrozar o volver los vicios. O son los que traen el vicio, el desorden y los malos hábitos a la organización. Insisto, la cultura la podemos entender como la serie de hábitos que suceden día tras día dentro de la organización. Y esta, si tú no la diseñas o piensas en ella estratégicamente para que suceda de la mejor manera, va a suceder, quieras o no, conformada únicamente por la colectividad. A ver, pongamos ejemplos. Sí. ¿Qué tipo de cultura organizacional te ha tocado ver, tanto positiva como negativa, que digas, ah, caray, esto es de... Ok, O las consecuencias que estas tienen, ¿no? Ponías el ejemplo sobre la impuntualidad, sobre la limpieza, y eso podría ser demasiado soft, ¿no? Podría ser como muy básico, pero hay muchas empresas que viven una cultura tan diferente que puede ser señalada como ejemplo, ¿no? Sí, o simplemente, o como diferente. Mira, me ha tocado, por ejemplo, cuando llegan miembros nuevos a la oficina y que de repente traen una dinámica que vienen de una organización muy distinta y llegan y a veces les cuesta trabajo adaptarse. Por ejemplo, en la oficina hubo un tiempo donde todo era muy silencio. La gente llegaba, se ponía sus audífonos, se ponía a trabajar y de repente tú puedes percibir como que están aburridos, están enojados, ¿qué está pasando aquí? Y si llega gente nueva y está más acostumbrada al ruido y al hablar y a hablar fuerte y casi que gritarse para comunicarse, y de repente empieza a generar ese choque hasta que se va adaptando poco a poco. ¿Y cómo puede afectar o beneficiar que todos estén alineados a esta cultura que de alguna forma dictaste tú o algún o se fue dando naturalmente por los miembros de la organización? Se fue dando por la diferencia en los gustos musicales de la gente. Entonces uno quiere escuchar metal, otro quiere escuchar banda, otro quiere escuchar no sé, y empieza, ese es, o sea, un ejemplo de un hábito que sucede durante el día y que va generando una estructura. Pero si tú te metes a diseñar eso y dices, ok, ¿saben qué? A partir de ahora vamos a meter sonorización y vamos a tener una música para todos y vamos a tener un volumen adecuado, pero que genere propicio para el trabajo. Va a propiciar la creatividad, la concentración, el enfoque, no sé. Y ya empiezas a diseñar. Otro elemento, por ejemplo, muy importante en el tema de la cultura es, por ejemplo, el tema del enfoque en resultados o enfoque en horarios, que es muy distinto. O sea, hay organizaciones donde dicen, no, pues aquí es de 9 a 6 o tal, a la hora que sea, y a las 6 se acabó. Y hay otras organizaciones donde dicen, es hasta que se acabe y hasta que dejemos todo en la cancha. Sí. Y no necesariamente es mejor o peor, pero es diferente. No, pero sí deben de cuidar mucho eso porque si ustedes tienen, por ejemplo, una empresa donde, no sé, es una empresa creativa, como puede ser la tuya, si tú limitas o pretendes meter una cultura en donde sea muy rígida, muy cuadrada, muy estructurada, inconscientemente estás frenando esa creatividad de tus integrantes. Podría ser, sí, ¿no? Sí, pero todo parte también desde el líder. Y eso que dijiste me parece muy importante. La cabeza de la organización o las cabezas de la organización terminan por imprimir mucho las cosas buenas y malas que traen como individuos, los hábitos buenos y malos que traen como individuos, los empiezan a permear hacia abajo de la organización. Pero luego tú entonces... Por eso es muy importante el ejercicio de hacer un alto en el camino, ponerte a pensar cuál es el diseño estructural de la cultura que tiene tu empresa y si no lo tiene, entonces se formó como Dios le dio a entender
y entonces deberías de incidir. Por ejemplo, hay un ejemplo, ahora que lo recuerdo, de una organización donde participé. Cuando llegué a esta empresa, resulta que todos estaban acostumbrados en el nivel gerencial y mandos medios, estaban acostumbrados que en el cumpleaños de cada uno de ellos tenía que venir uno de los proveedores de la empresa e invitar a comer a todos los mandos medios y gerenciales. Órale. Y el proveedor lo tenía que pagar. Y ya era parte de la cultura y pues, durante muchos años, ahora es el cumpleaños de Juan, ¿no? Pues a ver, ¿a qué proveedor le va a tocar venir a invitarnos a todos a comer? Obviamente esto era algo que los socios y los dueños de la empresa no sabían ni estaban enterados. Entonces no fue un diseño estructural de la cultura decir que así sea, pero un elemento dentro de los mandos medios tomó la iniciativa y empezó el hábito. Sucedió una vez, otra vez, se formó un hábito y entonces ya por siempre. Entonces de repente ya hasta los proveedores estaban acostumbrados a que pues, les tocaba pagar 2, 3, 4 mil pesos de la cuenta de llevar a comer a 15 personas a donde eligiera y quizá el cumpleañero. Y quizá podía haber ayudado en la parte de la relación con los proveedores, pero también la pudo haber dañado. No, pues, ¿no? Yo cuando llegué a esta organización, como cabeza, dije, oigan, a mí personalmente este tipo de cosas no me gustan porque comprometen la honestidad y la transparencia en la relación con los proveedores. No, pero es que no pasa nada malo, no estamos haciendo nada malo. Bueno, no hagas cosas buenas que parecen malas. Al tú sacarle una comida a un proveedor, te estás comprometiendo con él a seguirle comprando. Oye, compadre, y también el aspecto de los factores externos o materiales que afectan el entorno a una cultura. Vamos a poner ejemplos. Oye, ¿por qué la cultura, no sé, sudamericana tiene ciertos rasgos? Pues parte de su geografía, su clima, y eso mismo sucede en las organizaciones. Sí. ¿Y por qué le sugerimos que en vez de que pase el tiempo y de repente brinque y diga, la cultura que tiene mi empresa es así, ¿por qué no propiciarlo, diseñarlo? Y en esta parte del diseño, pues empieza desde qué tipo de lugar vas a tener, claro, cómo lo vas a tener, va a ser puertas abiertas, puertas cerradas. Sí, no, e incluso todos los hábitos a nivel personal se construyen mucho en función del entorno físico. Si por ejemplo, al ingresar a la empresa, tienes un lugar donde puede cada quien colocar sus pertenencias, un locker, lo que sea, entonces el hábito va a ser, ok, ingreso, voy directo a mi locker, organizo mis cosas y me voy a mi lugar de trabajo. Si no lo tienes físicamente diseñado, lo más probable entonces es que cada quien llegue hasta su lugar de trabajo y lo ponga donde la pueda poner, sus pertenencias, y entonces cada espacio de trabajo está diferente y empieza a convertirse un poquito de desorden porque físicamente no está diseñado, no propicia para tener un hábito positivo en favor de esto que llamamos la cultura apropiada para cada empresa. Ahí analicen ustedes, por ejemplo, qué hábitos positivos y negativos pueden tener en su empresa y los negativos, cómo los pueden cambiar a través de intervenciones físicas. Es decir, cómo modifico la estructura o el diseño de tu oficina, de tu taller, de tu punto de venta, para que suceda siempre en el ABC. Si se han fijado, organizaciones muy grandes, no sé, como Starbucks, lo que hacen es meten los procesos muy claros en los puntos físicos donde sabe que va a estar el empleado. Entonces, si sabe que entra y se para, lo primero que le dice, antes de ingresar, acuérdate que lavarte las manos, Sí, puede pasar como, oye, ¿cómo le hago para, si quiero una cultura donde fluya la comunicación, donde todos estemos enterados de ciertas cosas, donde permee la información a todos los niveles? Si estructural, no sé, en la oficina tienes todo lleno de muros, cada quien está encerrado en su oficina,
no hay lugares como para tener ¿Las puertas están abiertas o cerradas? Una reunión, las puertas están abiertas o cerradas, literal hasta casi hay cortinas o no hay cortinas, porque hay muchas oficinas donde entras y literal parecen mamparas de expo en donde no tienen ni siquiera una ventana para poder ver lo que si ya está tu compañero o no. No solo estás encerrado en 4 paredes, sino en 3 mamparas que te ponen ahí, te limitan tu espacio de 1 por 1 y ahí te quedas, ¿no? Uh-huh. Ahora, ya que diseñaron ese espacio físico en función de los mejores hábitos que crean ustedes que puede tener su equipo, luego empiecen a pensar un poco también en el tema de identidad. Como decíamos, las organizaciones se parecen mucho a sus líderes y esto lo hemos visto una y otra vez. Si al líder de la empresa le gusta la fiesta, constantemente está invitando a su organización a la fiesta y se empieza a adoptar por cultura el viernes social y empieza a suceder mucho esto, ¿no? Y luego, pero si al líder no le gusta o no sale mucho a convivir, pues tampoco, no sucede. Entonces, y el problema es que después es lo que adolecen, o sea, es que no tenemos una buena integración. Bueno, compadre, es que tú nunca has... Si tú no te integras, o si no lo propicias, exacto. No lo has buscado. Entonces, pero insisto, no necesariamente es completamente bueno eso. Es decir... No, cada quien lo diseñará, ¿no? Pero tienen que hacerlo. Ese para mí es el tema más importante. Sí, métanse a diseñar cuáles son las cosas que quieren permear dentro de la organización y cómo van a hacer que suceda. Y no nada más cada que se acuerden. Es que tienen que sistematizarlo. Tienen que ser constantes, tienen que convertirse en un hábito. Exacto. Para que posterior se vuelva en una parte de la cultura. Por decir, un amigo que tiene una agencia hace los miércoles de brunch. Entonces, sí o sí, pase lo que pase, todos los miércoles de 11 a 12 se reúnen todos a tomar un brunch ahí que paga la empresa, pero sobre todo para que conviva la gente, porque muchas veces están tan clavados en su chamba y de distintos departamentos que ni se conocen. Entonces ahí, pase lo que pase, pasan todos, conviven y ya está. Pero está sistematizado religiosamente todos los miércoles y así se convierte en un hábito, como dice Adrián, y no cada que se le antoja o tiene ganas el líder de decir. Porque luego también eso pasa mucho. Yo tengo ganas ahora de convivir. Hey, vamos a convivir todos, vénganse. Sí. Porque se te antojó. Oye, pero quedamos cada mes, ¿no? Es que este mes no puedo. Este mes y ya no se puedo. Rompió eso, ¿no? Espérenme a que yo pueda. Exacto, ¿qué pasa si el líder no puede? Donde tiene que suceder. Seguir, claro. Estés o no estés, ¿no? Ahora, ok, ya la diseñaron, ya la están implementando, ya dicen, quiero que la cultura de mi organización tenga todas estas características. Estos valores. Ya la estamos viviendo. La otra recomendación sería, revisen cómo está afectando, beneficiando esta cultura organizacional hacia adentro y hacia afuera, ¿no? Porque la cultura no solamente se vive hacia adentro con todos los integrantes de la organización, sino esta cultura la reflejas, la proyectas, no sé qué otro adjetivo utilizar, hacia tus clientes, hacia tus proveedores, hacia todas las personas que de alguna forma externos. Toca tu empresa. Claro. Y eso te puede disparar o te puede también pegar. Sí, el tema es, al diseñar conscientemente toda esta serie de hábitos internos y de la cultura que tú vas a permear, estás buscando que sean los mejores hábitos para cuidar de tu gente, y cuando cuidas de tu gente, ellos se encargan de cuidar a tus clientes. Entonces esa cultura entra primero a la organización y luego se refleja hacia el exterior en los distintos públicos que tienen convivencia con ella. Ahora, aquí entra también muy importante la parte de la identidad como organización, del branding, del tagline, que es algo que nosotros usamos mucho, la promesa de marca que tiene la empresa para decirle al mundo quiénes somos. Cuando tienes esa promesa de marca, lo dices hacia adentro, lo dices hacia afuera y empiezas a generar esa tribu de personas que se identifican o quieren vivir esa parte de tu cultura también. Exacto. Y
Y esto también puede funcionar muy interesante cuando ahora en la era digital con la comunicación tú empiezas a comunicar esa cultura interna que es solamente para los miembros, pero esa cultura interna la comunicas hacia afuera y entonces sucede que afuera va a haber gente con un perfil similar y valores similares a los que tiene la organización que va a decir, yo quiero trabajar ahí. Claro. ¿Por qué? Porque me gusta esto y esto y esto que hacen. Mira, y también va a haber gente que diga, yo no quiero trabajar ahí porque no me gusta eso. Yo no me identifico y es válido. En algún programa íbamos a un programa solo de esto de la apuesta a los valores. ¿Sí? Y ¿por qué los valores en la empresa sí son rentables? No se trata de cumplir valores por verte bonito y verte socialmente responsable, sino cómo pueden estos literal monetizarse. Y es lo mismo con la cultura, porque dentro de la cultura pues vienen estos valores. Claro. ¿Cómo se vuelve rentable cuidar tu cultura organizacional? ¿Qué tan atractivo puede ser retener el talento en tu empresa por tener una cultura bien diseñada, acorde a los valores y atractiva para el perfil que necesita tener tu empresa? Claro. Sí, porque puede ser súper atractiva para un tipo creativo, un diseñador, y lo opuesto para un banquero, ¿no? Claro. Entonces, no estamos diciendo qué cultura está bien o qué cultura está mal, pero cómo con esta cultura atractiva para el giro o industria en la que estés, puedes retener talento, puedes atraer talento, cómo puedes atraer mucho más a tus clientes o inclusive cómo tus proveedores también pueden buscar aliarse contigo, ¿no? Porque o sea, esto es bien común y lo tenemos que entender. Tanto proveedores como clientes tienen que seleccionarse mutuamente. No debemos trabajar con todo tipo de clientes ni debemos contratar a todo tipo de proveedores porque tiene que haber una sinergia en los valores precisamente y en la forma de trabajar para armar toda esta cadena de valor que se transforme en negocios productivos para todos. Entonces, una manera muy interesante que se me ocurre para que te forces a diseñar esa cultura y no dejes que simple y llanamente fluya es comprométete a comunicarla. Si tú te comprometes a hacer comunicación hacia el exterior y al interior también de tu cultura, entonces vas a pensar en si está correctamente diseñada o no. Antes de pensar, por ejemplo, en hacer un video, si voy a hacer un video promocional de la cultura de mi negocio y lo voy a poner en todas las redes sociales y ya está. Cuando lo estés haciendo ahí te vas a dar cuenta de qué te sobra y qué te falta, qué está bien y qué está mal, de qué te sientes orgulloso y qué quieres esconder. Y en ese momento empieza a tomar acción para hacer esa modificación en los hábitos malos que tenga la organización para mejorarlos. Y entonces esa comunicación, ya que sientas que está alineada a lo que realmente quieres que suceda adentro, entonces la empiezas a soltar y vas a traer tanto clientes como colaboradores, como posibles proveedores que estén alineados con lo que tú haces y con lo que tú quieres y tu organización quiere hacer. Sí, es como esas analogías de, oye, es que quiero una novia fitness, alta, guapa, y empiezas a poner una serie de requisitos y decir, ok, ¿y tú lo eres? Claro. ¿Tú eres fit? ¿Tú eres esto? No vas a poder atraer ese tipo de clientes, no vas a poder atraer ese tipo de proveedores si tú no lo estás viviendo. Ahora, es muy fácil identificar pues, cómo es la cultura. Pregúntenle a todos tus colaboradores, oye, ¿cómo es la empresa? ¿Qué te mueve? ¿Es aburrida? ¿Es divertida? ¿Qué vicios tiene? ¿Qué hábitos tenemos? ¿Qué Y sacas la radiografía y seguramente te darás cuenta que esa idea de la cultura que tenías muchas veces no es muy parecida a la realidad y entonces hay que hacer un trabajo de cómo enderezar el barco, ¿no? Claro, y empezando por ti mismo, a nivel personal. A nivel personal me parece esa parte muy importante. Ya que diseñas o que entiendes o tienes claro cómo quieres que sea la organización hacia adentro, tendrás que preguntarte si tú eres esa persona también. O sea, ¿quieres una organización divertida
pero a ti no te gusta hablar con la gente y eres aburrido, pues va a estar muy cabrón que logres que eso realmente sea así. Oye, y alguna vez me pasó en una organización, porque quizá parte de la audiencia está en esta situación. Tú como gerente, como líder de la organización, pero no eres la cabeza, estás buscando generar una cultura X y la principal cabeza no da, les va a costar mucho más trabajo. Entonces sí deben de hacer un trabajo de concientizar a todos los líderes para que estén alineados y entonces sí todos estemos viviendo lo mismo. Si no, van a ser como puros bandazos. Sí, y saben que mucho trabajo también al momento de contratar. Muchas veces nos quejamos mucho del equipo que integra la organización, pero no te diste tiempo de entrevistar a profundidad a la persona antes de contratarla. Para darte cuenta, más allá de juzgar bueno o malo, para darte cuenta simplemente si coincide con el diseño de la cultura que tú quieres que se forme adentro. Porque si tú adentro quieres, por ejemplo, gente muy enfocada en resultados y estás entrevistando a alguien y lo primero que te dice es cuál es el horario y a qué hora voy a salir y me tengo que quedar hora extra o lo que sea, pues ya desde ahí empieza a decir, oye, esta persona, su enfoque es distinto. O gente, quieres una organización súper divertida y estás entrevistando a alguien y no habla y no quiere, entonces ya no empieza a hacer match. Insisto, no estoy diciendo que eso sea bueno o malo, simple y llanamente sí. Al ponerte a pensar sobre cómo quieres diseñar tu cultura al interior de la empresa, tienes que también empezar a delinear tus formas de reclutar para que realmente estés ingresando elementos que sean acorde a lo que tú quieres construir. Mira, eso yo lo repito mucho en nuestras organizaciones. La empresa no es un ente diferente, sino es la suma de todos sus integrantes. Entonces, si queremos tener una empresa honesta, tenemos que buscar que todos los integrantes vivan la honestidad. No podemos tener una empresa honesta si parte de su equipo no lo es. Nada más porque el líder dictó que tenía que ser una empresa honesta. Entonces, eso mismo pasa con la cultura. Si queremos una empresa ordenada, pues, todos tenemos que vivir el orden. Si tenemos una empresa divertida, pues todos tenemos que colaborar con esta parte de divertirnos, ¿no? Sí, sin duda. Pues sí, cuiden mucho la parte de los integrantes. No estamos diciendo que saquen a los que no, pero se tiene que hacer un trabajo de concientizar. A lo mejor sí, ¿eh? A lo mejor sí. Y yo te voy a decir, he visto o he vivido momentos donde tenemos miembros o un miembro de la organización o en alguna organización donde dices, ok, es muy bueno. Estoy acordándome de una empresa en la que estuve hace tiempo, donde teníamos un elemento buenísimo, de verdad. Y técnicamente, y justificabas su presencia porque técnicamente era excelente elemento. Comprometido, trabajador, chambeador, sabía perfectamente lo que estaba haciendo, pero a nivel cultural era un cáncer porque lastimaba mucho, tenía hábitos muy distintos a los valores de la empresa y de repente se metía mucho, muy agresivo con el resto de los compañeros y entraba y salía y entraba y madreaba y luego regresaba. Y entonces dices, bueno, vale la pena tener a alguien que está madreando los valores que tenemos todos como organización, porque todos los vivíamos excepto esta persona a cambio de su talento, y eventualmente pues decidimos que no valía la pena y que mejor buscáramos a alguien que tuviera las mismas capacidades, pero que sí compartiera la forma de trabajo que teníamos en esa organización. Pues resumiendo, a mí me gustaría como ir cerrando el tema. ¿Cuáles serían las recomendaciones, el ABC y la relevancia que tú le darías a la gente para que se fijen en esto? Primero es que sea algo consciente, diseñado, que no sea pues es lo que hay y tan, ¿no? Que piensen bien cómo es de que no solamente cómo quieren esta cultura pensando en ustedes, sino como equipo hacia adentro y hacia afuera también, hacia sus clientes, qué quieren comunicar, cómo quieren tener estas relaciones con sus proveedores.
lo diseñen, lo discutan con su equipo directivo, con sus colaboradores y empiecen ahora sí que a practicarlo. Ejecutarlo. Va a tomar tiempo, no se desesperen, porque hablando de, como dicen, si los hábitos duran un par de meses para que se haga hábito, bueno, la cultura puede tardar años en construirse. Que valoren más la organización. Bueno, al menos va a sonar, o muchos me critican esta parte. Yo valoro más la organización que los resultados como tales. Yo prefiero tener organizaciones con una cultura que vaya propicia, alineada con mis valores, con mis creencias, a tener empresas sumamente rentables, pero con los valores totalmente diferentes. ¿Sí? Claro. Yo solamente para cerrarlo, coincido plenamente con los comentarios de Adrián, pero para cerrar nada más les diría, dimensionen la relevancia de esto, porque tarde o temprano ustedes saldrán de su empresa. Y cuando ustedes se vayan, piensa en qué tipo de organización quieres que se quede ahí. Es decir, tú seguirás siendo dueño, o en algún momento a lo mejor trabajas ahí toda tu vida y sales y se quedará alguien más al frente. Y entonces, ¿qué tipo de empresa quieres que se quede? ¿Cómo quieres que sea la organización cuando no estés tú? Y la única forma de asegurarte que sea como tú la diseñaste es implementando la cultura en los hábitos de la gente en el día a día. Cuando tú permees eso tan profundo en las raíces de la gente, no importa que entren y salgan elementos, cuando llegue alguien nuevo, la tribu lo va a adoptar y le va a decir, así se hacen las cosas aquí, estos son nuestros valores y así trabajamos. Y cuando alguien salga, se reemplazará por alguien y volverá a vivir la cultura. Entonces, ese es el nivel de relevancia que tiene esto, que cuando tú te vayas, la organización será como tú diseñes la cultura, no como sea el nuevo líder, sino como la cultura que tú diseñaste y dejaste dentro de tu empresa. Pues sin más, por el momento yo creo que lo dejaríamos aquí. Les agradecemos mucho que sigan viendo nuestros episodios. Si tienen algunas dudas, comentarios, por favor déjenoslas aquí abajo. Por ahí ya nos han hecho algunos comentarios y sugerencias de algunos episodios que vamos a ampliar la información que al parecer no quedó completamente clara. Por favor. Que nos sugieran en dónde quieren que profundicemos. Sí. Y también que nos inviten a sus empresas. Podemos grabar dentro de sus empresas. Los invitamos a ustedes también. Les echamos una plática y grabamos juntos y vamos de la mano construyendo este proceso de aprendizaje que pues nunca terminas por aprender a emprender y a organizar empresas. ¿Vale? Pues mil gracias por todo. Síganos aquí en todas las redes sociales. Denle like, suscríbanse y seguimos al pendiente. Les mandamos un abrazo. Gracias, saludos. Hasta luego.